Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estamos felices porque vamos a estar conversando con una querida amiga, una columnista que hace un tiempo nos está ayudando a hablar de ciertos temas vinculados a la familia. Vamos a hablar de la personalidad en niños y adolescentes. Antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, también feliz de saludarla. ¿Cómo estás, Victoria San Martín? Bienvenida. ¿Qué tal, Victoria? ¿Qué tal, amigas? Es un gusto compartir con ustedes. Y qué tema tan interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de personalidad como que tenemos la idea de adultos ya formados, con una personalidad ya como acabada, ¿no? Desarrollada. Sí, y en niños y en adolescentes es muy interesante poder escuchar sobre eso. Bueno, lo vamos a hablar con Yanina Cosime, ella es nuestra columnista, recordamos, docente especializada en orientación familiar. Vamos a hablar del desarrollo de la personalidad en niños y adolescentes, cuáles son los aspectos que intervienen en este proceso y cómo se puede ayudar a crear un entorno positivo para el mismo. Es un placer recibir a Yanina Cosime, docente, diplomada en prevención de la violencia y en educación sexual, primera infancia y familia, especializada en orientación familiar, columnista de Entre Amigas. Vamos a hablar con ella acerca de la importancia del papel de los padres y también de los cuidadores para favorecer el desarrollo saludable de la personalidad de los hijos. Vamos a hablar de este tema. Yanina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, como siempre, por este espacio. Bueno, muy bien, Yanina. Vamos a hablar entonces, vos decías que este tema es por ahí el desencadenante de otros temas que ya hemos tocado y que vamos a seguir compartiendo aquí en el programa. Pero de todas maneras, primero que nada, vamos a hablar del desarrollo de la personalidad de los niños, de los adolescentes, pero antes que nada por ahí hay que hablar de la familia. Siempre tendemos a hablar de que la familia es el primer socializante, queda una palabra un poco técnica, pero si la explicamos un poco más podemos entender por qué la familia obra de alguna manera como ese nexo entre la sociedad y nosotros mismos, ¿no? Y en este caso los niños y los adolescentes. No solamente niños y adolescentes, la función de la familia es estabilizar también a los adultos. La familia, una de las funciones que tiene es, obviamente, todos nacemos en una familia o somos recibidos por una familia con distintas características, pero todos somos recibidos por una familia, o es lo ideal, ¿no? Y ahí nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo, porque la familia se de filtro para adquirir la cultura que nos rodea, porque es la familia la que deja o no entrar algunas cosas, digamos, esa es su función si la realiza correctamente, y también estabiliza a los adultos, digamos. Si nosotros tenemos una familia que no cumple con ese rol, como podemos tener personas adultas que tengan trastornos de personalidad o conductas autodestructivas, ¿no? Cumple varias funciones la familia, y no es valorada hoy, ¿no? Al contrario, es bastante golpeada. Por eso también, como consecuencia, tenemos muchos de los problemas sociales que estamos viviendo, no solamente en niños y adolescentes, sino también en adultos, el tema de la violencia, el consumo problemático y demás. Pero bueno, en cuanto a los niños, es la primera socializadora en el sentido de que en la familia uno aprende a relacionarse con los demás, aprende a comunicarse desde el idioma hasta los gestos, las costumbres, lo que es bien visto y no bien visto por la sociedad. En cuanto a las normas, no es lo mismo nacer en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina o en un país africano o en un país islámico, ¿no? Ser varón o mujer. Eso se aprende en la familia. Cuando los chicos van a la escuela y no han tenido un buen proceso de socialización en su familia en cuanto a aprender las reglas, el respeto a la autoridad y demás cosas, bueno, la escuela termina siendo un trabajo de socialización, que la escuela también es socializadora, pero bueno, queda como un bache en lo que debería haber hecho la familia y lo tiene que asumir la escuela. Es donde aparecen los problemas en los primeros años de conducta de los chicos, de que no se sujetan a las reglas del grupo,
o que pegan o que muerden. Cuando la familia no ha cumplido con su rol, pasan esas cosas. Claro. Yanina, antes que nada de hablar un poco de cómo deberían los padres construir ese ambiente para que los más chicos puedan crecer en un ambiente familiar relativamente sano, porque bueno, todos cometemos errores y a veces en el ensayo del error vamos aprendiendo cómo educar. Pero más allá de eso, primero que nada te quería pedir un concepto a vos que lo tenés bien claro. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es? Cuando hablamos de personalidad, es una palabra muy conocida, pero a veces meternos un poquito más en esta definición para comprender por ahí qué aspectos justamente tenemos que tener en cuenta a la hora justamente de trabajar en este tema. Mira, vos sabés que me decís personalidad y me acuerdo una imagen que uso yo en mis PowerPoint cuando hablo de forma presencial, ¿no? Y es una chica con una paleta de colores pintando una pared. Es nuestra forma de ser en el mundo y es única e irrepetible. Es nuestra forma de ser, de actuar, de reaccionar, de responder frente a los estímulos del mundo y del mundo que nos rodea, de las cosas que nos pasan, nuestro modo de reír, de mirar. Esa es nuestra personalidad. Claro. Y está dada por una parte que es el temperamento, que es genético. Hay 5 formas de temperamento, se estudiaron básicos, sí. Y después está condicionada, moldeada por el ambiente, ¿no? Lo que nos va diciendo que está bien o que está mal, que no solamente cada sociedad es distinta y cada entorno es distinto, sino que cada familia, ahí está la responsabilidad de los padres, ¿no? Claro. En algunas familias a lo mejor no se corrige que un niño golpee a otro, o los padres golpean, entonces uno va aprendiendo cuál es la forma en que debe reaccionar. Claro. Y esto es muy importante, entonces que me quedo siempre muy, muy grabado uno de los tipos de personalidades básicas, de temperamentos básicos, donde el escritor lo define como la base de héroes o de sicarios, ¿no? Por ejemplo, un niño que genéticamente no responde al dolor, tiene una alta tolerancia al dolor y es desafiante. Entonces decía cómo el entorno y la crianza de este niño podría llevar a ser un héroe, por ejemplo, aquel que como le puede resistir el dolor y es perseverante y se pone firme ante las agresiones, puede ser un héroe, un bombero, un militar, un policía. Esto no quiere decir que todos los policías y los bomberos tengan esa personalidad básica, pero claro, los que tienen esa personalidad básica o son voluntarios o son héroes, ¿no? Porque no le temen al dolor, porque su tolerancia al dolor es grande. Entonces, en un hogar donde se le enseñó el respeto, donde es tratado con cariño, donde no es utilizado el golpe para corregirlo, ese chico va a ser aquel que se va a parar y va a defender al compañerito que está lastimando, porque fue enseñado con criterios de la moral y de lo que está bien y lo que está mal, y a lo mejor tenga el valor de enfrentarse con alguien más grande para defender a otro, ¿no? Y puede ser un héroe. Claro. O el mismo temperamento en un ambiente donde se los disciplinan con el golpe y ante la frustración del padre violento, que ese niño no llora, porque no le duele realmente, puede soportarlo, ese niño lamentablemente puede terminar siendo un vándalo, un delincuente juvenil, y estar metido en esas cosas por el ambiente en el que fue criado. Entonces la responsabilidad de los padres a la hora de criar, y lo digo como mamá, haciéndome también de mis errores, es muy importante a la hora de forjar el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Claro. Bueno, con todo esto que decís, Yanina, es obvio que la idea es apuntar a que los padres tengan bien claro cómo la personalidad se construye, para entender, sin ánimo de asustarnos, pero para entender cómo deberíamos movernos, qué deberíamos o de qué manera influenciar a nuestros hijos, qué cosas mostrarles, en qué ejemplificarles, más que nada para justamente de alguna manera ayudar a construir esa personalidad que prácticamente creo que en determinadas etapas y edades es como que
el niño, el adolescente absorbe todo lo que ve. Parece que no, a veces, vos lo decías en otras columnas, que a veces parece que los adolescentes no tienen mucha reacción o como que están en otra, como decimos por el sur, pero por estos lados, pero a veces son muy como una esponja, ¿no? Absorben todo, cosas que pensamos que no están viendo, en realidad sí, ¿no? Los primeros años de la vida del niño son casi determinantes, no, porque uno siempre tiene la capacidad de elegir, ¿no? Por el tema innato del hombre, que es la libertad. Pero son muy importantes. Los primeros años de la vida del niño son muy importantes en cuanto a forjar su personalidad, y también la adolescencia, que es otra etapa importante de la vida. Pero el sentido de ese artículo que escribí, en realidad era un llamado a sentarnos como padres y reflexionar sin asustarnos, pero sí tomando dimensión de nuestra responsabilidad como padres, y también al mismo tiempo descansar en que siempre hay un margen de libertad. Todos conocemos familias donde la familia es ejemplar y bueno, y un hijo salió medio descarriado, o al contrario, donde hay una familia muy problemática y difícil y tenemos hijos con vidas ejemplares, ¿no? Siempre está el margen de libertad en las personas. Eso también va en los hijos, ¿no? Pero bueno, que nosotros como papás podamos asumir la responsabilidad que tenemos. Y también aplicar ese margen de libertad que tenemos a la hora de elegir, no solamente de nuestros hijos, sino nosotros. Claro. Que dejemos de escucharnos en el yo soy así, porque me criaron así, porque me pasó esto, o porque nací así. Digamos, todos estamos en condiciones de en un momento parar la bocha, parar la carrera, sentarnos y reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo repercute esto en la vida de nuestros hijos, en su personalidad? ¿Cómo queremos que ellos sean y qué podemos hacer al respecto? Y hablando en un ámbito cristiano, podemos decir también con certeza de que Dios puede hacer una obra milagrosa, y que si uno tuvo una vida difícil, Dios te puede cambiar, Dios te puede sanar, Dios puede hacer aquello que resulta imposible a nuestros ojos, ¿no? Según nuestras limitaciones, nuestras posibilidades. Y si viviste en un ambiente violento, no necesariamente tenés que repetir eso con tu familia. Y si hoy lo estás haciendo, hoy estás criando a tus hijos, a lo mejor con el golpe, con la agresión o con palabras hirientes, porque vos pensás o creés que no podés hacer otra cosa, tal vez sea momento de acudir a Dios para que pueda transformar tu vida, para que te pueda cambiar, y que bueno, y tu familia, toda tu familia sea cambiada y tus hijos tengan una vida diferente a la que tenés vos, y que puedan realmente ser felices, ser libres, tener unas personalidades distintas, porque todos somos diferentes, pero personalidades sanas, que no sean dependientes, que no sean violentas, que no sean manipuladoras ni víctimas de manipulación, digamos, que puedan ser personalidades sanas, personas libres, personas felices. Creo que el objetivo de todos los padres es que tener hijos felices. Claro. Quería abrir un paréntesis antes de seguir con otros puntos que tocaste que me parecen muy interesantes, pero uno de ellos, por lo menos capaz que alguien que está escuchando, y esto capaz que es específicamente para los hijos, pero bueno, como decías vos, más allá de salir de un contexto difícil, porque a veces podemos hablar no solo de violencia, podemos hablar de consumo de drogas, podemos hablar de por ahí personas que eligieron un modo de vida que no es el socialmente aceptado, en el sentido de que por ahí estamos hablando de personas que incurren en delito, porque por ahí no nos queremos animar a hablar de esos temas, pero eso pasa, ¿no? De familias que proceden en la vida de determinada manera, y por ahí hay hijos que por ahí no están de acuerdo con la forma de ser de sus padres, ¿no? Y más allá de eso, como decías vos, ese concepto de libertad que, bueno, que el contexto de donde venimos no nos, si bien nos marca, no nos determina. Y eso me parece una puntualización que vos hacés que es muy importante, que por ahí para esa persona va a ser un poco más difícil desmarcarse de eso, pero que la familia o que la historial familiar haya sido así, eso no implica de que esa persona tenga que seguir por ese camino. Y eso lo quiero decir con mucho cuidado, porque sabemos de situaciones en general de familias que, bueno, que lamentablemente siguen determinados pasos que no son los mejores, ¿no? El pasado te condiciona, pero no te determina. Tu genética te condiciona, pero no te determina.
y no solamente a nivel psicológico y social, sino también a nivel físico, digamos, personas con una genética dispuesta a tener una diabetes pueden tener frenada la posible enfermedad con su forma de vida, con su alimentación y con hacer deporte. Bueno, lo mismo pasa con la personalidad, con las costumbres, y más si está Dios de por medio. Digamos, tenemos un margen de libertad desde lo psicológico, desde lo que es fundamental de la persona. Nosotros podemos elegir, aun cuando creemos que no estamos eligiendo, estamos eligiendo. Cuando un padre es pasivo ante la actitud de un hijo que no es buena, está eligiendo no hacer nada. No es que no está eligiendo, está eligiendo, ¿no? Cuando un hijo, ante una situación que se presenta, puede imitar o no a su padre, puede hacer lo contrario y pagar el precio. Romper el molde siempre es doloroso, pero siempre por lo general trae buenos resultados, ¿no? Cuando uno rompe el molde malo, por decirlo de alguna manera, o el destructivo, para hacer las cosas diferentes. Vos podés ser hijo de una familia donde hay violencia, a lo mejor no hacia vos, pero uno es víctima de violencia indirecta porque el papá golpea a la mamá, por ejemplo, ¿no? Porque está frustrado, o se alcoholiza, o consume drogas. Pero no por eso yo como hija necesariamente tengo que duplicar el patrón, volver, digamos, tener una pareja que sea violenta. Digamos, por eso también es importante los otros entornos, la escuela, la iglesia, que de estos temas por ahí no se hablan, pero es bueno tratarlos, porque uno a través de la palabra y a través del ejemplo puede enseñar que no necesariamente las cosas tienen que ser como se han vivido hasta ahora. Para el que lo está viviendo como adulto y para el que lo vive como niño. Es muy importante los referentes. Son muy importantes. A veces los referentes son anónimos en el sentido de que uno nunca se entera que fue el referente de alguien, o a lo mejor con el paso del tiempo. Pero cuando hay familias sanas, tienen que abrir sus puertas también y tratar de mejorar aún más y encontrar sus efectos y sus cosas para fortalecerse y ayudar a otros, no solamente a los propios, sino a los otros. Y bueno, en este ámbito que podemos hablar de estas cosas, por ejemplo, la Iglesia debería trabajar en fortalecer a las familias, no ocultar las cosas que pasan, tampoco para hacer un circo, pero digamos, hablar de estos temas, pensando en dándole lugar no solamente a Dios, sino también a lo que podemos hacer humanamente. Para mejorar nuestras familias, porque es lo que nos contiene, porque es lo que te decía, nos estabiliza como personas, es lo que fortalece y asegura el bienestar de las generaciones futuras, ¿no? Y que puede marcar la diferencia cuando una familia está consolidada y ha pasado por crisis o ha sido tocada por Dios y esa familia cambió, ¿no? También en lo espiritual, ser una puerta, ser una antorcha encendida que marca el camino a la cruz, ¿no? Para salvación de otros. Entonces, es muy complejo la familia, todas las funciones que tiene. Sí, claro. Podríamos abrir una columna específicamente para esto. Pero cerrando un poco ese paréntesis por ahí, el mensaje para los hijos, en este paréntesis que hacíamos también, es pensar en eso que vos también hacías, ¿no? De esa referencia que por ahí si adentro de la familia se considera que no hay la respuesta suficiente o que se necesita un cambio, bueno, se puede apelar también a otros referentes, a otros guías, a algún consejo que puede servir de, bueno, para ver cómo continuar en la vida, ¿no? Porque a veces, y es normal, y así Dios lo dispuso, que haya otras personas, además de la familia, que nos puedan guiar, sea un amigo, sea un pastor, en tu caso, como en tu rol de orientadora, hay personas específicas, capacitadas, ya sea por estudio académico, por experiencia o por las dos, que nos pueden guiar a tomar decisiones también, Janina. No, y lo importante es eso, no saberse condenado. Claro. ¿No? En el sentido de que porque yo fui así hasta ahora, o porque me pasó esto, o porque mis padres tal cosa, yo soy así, o voy a ser igual. Digamos, y en esa posición estamos todos, adultos, adolescentes y niños, estamos todos. Todos podemos elegir vivir de una manera distinta. Algunos vamos a necesitar más ayuda que otros. Algunos vamos a necesitar más intervención divina que otros. Pero todos tenemos la posibilidad de ser diferentes. Entonces esto es un llamado a la reflexión a los padres, a los adultos y también a los niños. Cuando yo escucho a un adulto diciendo, pobre, tiene 14 años y le pasa esto, esperemos que Dios haga su obra y cuando sea grande viva diferente, digamos, qué triste en la posición que estás poniendo ese niño, ¿no? Ese adolescente. Porque tiene la potencialidad
de vivir una vida diferente y vivir una vida plena y sobre todo teniendo a Dios. Claro. Entonces, no nos veamos ni nosotros mismos ni a los demás como víctimas en el mal sentido, ¿no? De condenados, claro. Determinados a ser tal cosa, claro. No. Somos libres y podemos elegir, con mucho esfuerzo a lo mejor, vivir una vida distinta. Así que yo los animo, es un desafío. Es un desafío. Yo siempre te planteo un desafío. Está perfecto, son deberes que nos llevamos a aquellos que estamos escuchando. Yanina, ya para ir finalizando esta participación tuya, bueno, vos en esta reflexión que haces, bueno, señalás que por ahí, y ya esto sí dirigido a los padres, más allá de esta reflexión a la cual vos llamás también, recordás, y es como una especie de alivio también, es que bueno, que señalás que los errores pueden ser salvados, y por ahí lo que te propongo en el final es por ahí, para los padres que están escuchando, bueno, ¿qué deberían hacer en este momento que se están tomando para reflexionar sobre este tema? Por ahí pasar una especie de revisión a lo que están haciendo, habría que hacer cambios, ¿qué podrían plantearse de aquí en más como para de alguna manera, bueno, ir por ese camino que vos planteás de generar un ambiente que en definitiva proponga y permita a los niños y a los adolescentes el desarrollo pleno, digamos, de su personalidad? Primero aceptarse ellos y bueno, y comprender esto, ¿no? Que son libres de hacer las cosas distintas. Uh-huh. Y sin vergüenza, poder aceptar que se equivocaron y pedir perdón y buscar ayuda, si es necesario, para cambiar las cosas. Uh-huh. Uno se tiene que mostrar como es en la familia, porque aunque no nos querramos mostrar como somos y asumir nuestras faltas, nuestros hijos las saben y nos uh-huh. conocen. Y amarlos, amar a nuestros hijos en forma incondicional. Eso los va a ayudar a quererse ellos, que es lugar para otra columna, a quererse ellos, a valorarse y a saberse también libres de tomar decisiones buenas, aun cuando se han equivocado, digamos, poder dar vuelta a la hoja y volver a empezar. Yanina, antes de despedirte, quería pedirte si podés pasarnos también tus vías de comunicación, dónde podemos encontrar bueno, estas reflexiones que vos tenés, que he visto que han posteado algunas más, y también, bueno, de qué manera ponerse en contacto contigo, con tus contenidos, más allá de que en el programa y en la página web llamada Medianoche las tenemos. Queríamos saber también de qué manera contactarte a vos, bueno, para tener la posibilidad de continuar nutriéndonos en estas enseñanzas que nos traes. Bueno, yo estoy en Facebook, en Yanina Cosimer, uh-huh. Está la página comercial y la personal, pero si van a la fanpage no necesitan que yo les dé el ok para amigos. Uh-huh. Y las columnas yo las comparto en mi fanpage, pero también están en Culturizar uh-huh. Medios, el espacio. Si buscan por autor me pueden encontrar ahí y bueno, a disposición para lo que les pueda servir. Muy bien, Yanina, muchas gracias. Estamos en contacto en un próximo programa, ¿te parece? Un abrazo, bendiciones. Le agradecemos a Yanina por haber compartido estos conceptos con nosotras. Sobre el final queremos compartir algunos versículos que tienen que ver justamente con la instrucción al niño en el camino que debe seguir, porque la Biblia nos dice que los hijos son un don de Dios. Esto lo dice en el Salmo 127, versículo 3. Sin duda, pareciera adecuado escuchar el sabio consejo de Salomón para formarlos correctamente. De hecho, el valor que Dios ha puesto cuando le enseñamos a nuestros hijos la verdad se trata claramente por Moisés cuando le enfatizó a su pueblo la importancia de enseñar a sus hijos acerca del Señor, de sus mandamientos y de sus leyes. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos que van del 7 al 9. La minuciosidad de Moisés resalta su profunda preocupación de que las sucesivas generaciones mantuvieran la obediencia a las leyes de Dios para asegurarse de habitar en la tierra segura
seguros y que Dios los bendijera en la tierra. La Biblia claramente enseña que instruir a los niños para conocer y obedecer a Dios es la base para complacerlo y para vivir victoriosamente en su gracia. Conocer a Dios y sus verdades comienza con la comprensión que el niño tiene del pecado y de la necesidad de un Salvador. Incluso los niños muy pequeños comprenden que ellos no son perfectos y que pueden captar a una edad temprana la necesidad del perdón. Los padres amorosos presentan a un Dios amoroso que no solamente perdona, sino que ofrece el sacrificio perfecto por el pecado, y ese sacrificio es Cristo Jesús. Instruir a un niño en el camino que debe seguir significa, en primer lugar, dirigirlos al Salvador. La disciplina tenemos que señalar que es una parte integral de la crianza de hijos piadosos, ya que sabemos que el Señor al que ama castiga. Esto lo dice en Proverbios 3, versículo 12. Por lo tanto, no debemos tomar a la ligera la disciplina ni tampoco sentirnos desanimados, ya que el Señor a todo el que recibe por hijo reprende. Y sabemos que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos participar de su santidad. Asimismo, cuando disciplinamos a nuestros hijos, ellos reciben sabiduría y eso nos dará descanso y respeto. De hecho, incluso a una edad temprana, los niños son capaces de discernir que la disciplina está fundamentada en el amor. Es por eso que los niños que crecen en hogares sin disciplina a menudo no se sienten amados y son más propensos a desobedecer la autoridad a medida que crecen. Tenemos que recordar que la disciplina administrada debe ser acorde con la defensa. La disciplina física, como la corrección con vara, es aprobada por la Biblia. De hecho, la disciplina, aunque pueda parecer desagradable, cuando se recibe, producirá un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, nos recuerda Hebreos capítulo 12, versículo 11. Por último, los padres deberían tener el mismo celo que Moisés tuvo para enseñar a sus hijos. A los padres se les ha dado el privilegio de ser guardianes de la vida de sus hijos durante un periodo de tiempo muy corto, aunque la enseñanza y la formación que ofrecen es eterna. De acuerdo a los principios de los proverbios, un niño que es diligentemente entrenado en el camino que debe seguir, probablemente permanecerá fiel a ese camino en esta vida y cosechará sus frutos en la vida venidera. Es parte de lo que queríamos compartir respecto a la instrucción del niño y agradecerle nuevamente a Janina por habernos compartido estos conceptos y reflexionar acerca de cuál debería ser el camino, en este caso, que deberíamos instruir a nuestros hijos. Sí, muy bien, nos estamos quedando sin tiempo, Victoria. Queremos compartir con ustedes, amigas, las vías de comunicación. A través de WhatsApp pueden enviarnos un mensaje que diga EA o Entre Amigas para poder identificarlas, y al 00598 99 000 540, si están en Uruguay, 099 000 540. También pueden ir a el Instagram @entreamigasllamada. También pueden enviarnos un mail a entreamigas@llamadaweb.org y pueden escuchar este y otros programas en www.llamadaweb.org. Esperamos encontrarnos en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos.